Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes. Soy el profesor Marlon Rodríguez. Conmigo aprenderán un poco con respecto al curso de historia. ¿Quieren conocer un poco más de mí? Bueno, vamos a empezar. Sí, el día de hoy hablaremos con respecto de un curso, de un tema muy importante. Pero para ello quiero que por favor me sigan. Sé que algunos de ustedes, como en cualquier otro lugar, algunas veces tienen problemas de conectividad, problemas de internet o todo por el estilo, o también tienen problemas con respecto a lo que es dispositivos, ¿no? No funciona, se me viene internet, profesor, ¿qué hago? No sé, no hay forma de comunicarme con usted. No, sí hay una forma de comunicarse conmigo. Te voy a dejar mi WhatsApp en la cual tú te puedes comunicar. Por favor, escribe tu nombre y escribe tu aula para poder saber con quién estoy hablando. Ya la segunda vez, pues ya te voy a agregar y entonces podemos, puedo en este caso yo ayudar. ¿Está bien? Vamos ya a la clase. Historia del Perú, para el sexto grado primaria, invasión del Tahuantinsuyo, primera parte. Pregunta, ¿los españoles nos conquistaron o nos invadieron? ¿Es lo mismo conquista, invadir? ¿Es lo mismo? Lo vamos a ver. Vamos a empezar con lo que sería la conquista de México. El señor que tú ves ahí es el famoso Hernán Cortés. Hernán Cortés sí tuvo una idea no tan loca que digamos. Hernán Cortés llegó a México pues después de haber ido en sus interminables viajes por Cuba. Cuando llega este señor, se idea un plan. El plan que él tiene es crear asentamientos, en este caso permanentes, de colonización. Y para ello da la idea que debe de existir, en este caso, encomenderos, personas que estén al cuidado de estos lugares. Él también va a decir que era y es necesario que se puedan crear, en este caso, personas que empiecen a fundar ciudades y le da la idea al rey. Es cierto que si habláramos de Hernán Cortés y su forma de haber conquistado México es muy dosa. ¿Qué es lo que hacía Hernán Cortés? Hernán Cortés hacía dos cosas muy importantes. ¿Cuáles son esas cosas muy importantes? Bueno, que hacía dentro de lo que era pues su invasión o su conquista. Él realizaba lo que era el requerimiento. ¿Y qué es el requerimiento, profesor? El requerimiento es así. Ya te lo voy a resumir en fácil palabras. Él, ¿sabes qué? Te vengo a conquistar, pero lo quiero hacer de manera pacífica. Si tú permites que te conquiste de manera pacífica, tú aceptas a mi único Dios y te rindes a lo que es el gobierno español, te dejo con vida y pongo ahí mis administradores que cuiden esta zona. ¿Qué opinas? Ese era el requerimiento. Pero los que no, entonces llamaban a sus perros. Ustedes habrán escuchado el dicho que dice, te voy a soltar a los perros. Muy bien, los españoles soltaban a los perros a los indígenas que decían, no, yo no acepto, y entonces los metían en un cuarto y los perros terminaban descuartizando, ¿sí? A estos que gobernaban y bueno, los conquistaban de mala manera. Muy bien. ¿Ven? O los invadían. Eso lo vamos a aprender ahorita, ¿ya? Muy bien. Entonces Hernán Cortés decidió hacer eso, poner gobernantes. Estos gobernantes eran encomenderos, fundar ciudades, que los gobernasen estos encomenderos, mientras que los ¿sí? conquistadores seguían yendo de un lugar a otro. Pero ¿por qué sucedía esto? Porque el Perú, en aquel entonces, el Tahuantinsuyo, como México, en aquel caso los aztecas,
y tenían un problema muy fuerte. ¿Cuál era ese problema muy fuerte, profesor? Es que ellos ya habían estado acostumbrados a conquistar. Ellos ya habían estado acostumbrados a invadir. Recuerden que los incas iban de un lugar a otro conquistando e invadiendo. Lo mismo hacían los aztecas. Por eso que cuando llegaron los españoles, ellos también querían que hagan lo mismo. Hey, yo no te voy a dejar esto así tan fácil. Tú tienes que conquistarme. Hey, tú tienes, ¿sí?, que invadirme. Y es así como Hernán Cortés, pues, hace eso en México. Muy bien. Pero ya vamos a hablar entonces de los españoles en tierra firme. Recordemos un poco, ¿no? ¿Quién había llegado a América? A las Indias. Cristóbal Colón. Un 12 de octubre de 1492, pues Colón había llegado a lo que era la isla de Guanahani, ¿no? Lo que es, para él, era el imperio chino. Él leía, ¿no? A ver, ¿qué dice? Dice que tienen ropa diminuta. Y veía a los indígenas y decía sí. Dice que tienen bastante vegetación. Veía a los indígenas y decía, sí, está bien. Leía y decía, aquí en los libros dice que la India hay, sí, bastantes tipos de animales extraños. Mira, sí, oye, sí, igualito. Entonces, él, Cristóbal Colón, los llama, a los indígenas los llama indios. Ellos son indios. Y desde aquel entonces se le conoce como indios, ¿no? Puesto de mal manera, es cierto. Él había creído que había llegado al imperio chino. Él había creído que había llegado al paraíso por la forma paradisiaca que tiene este lado del centro de América. Y él murió creyendo que había llegado a la India. Años más tarde, en 1508, ¿sí?, el rey Fernando de Aragón firma la capitulación de Burgos, que ahorita lo vamos a aprender un poquito más. ¿Quién va a dar la autorización de la ocupación de la tierra firme? En otras palabras, vayan y conquisten en nombre del rey de España, en nombre de España, conquisten estos lugares para la corona española. Y entonces le dio permiso. ¿Qué capitulación se llamó? Capitulación de Burgos. Y cuando esto sucede, empiezan a aparecer noticias de un gran imperio. ¿Por qué estaban los españoles aquí? Porque querían riquezas, no había otra forma. Entonces, se olvidaron de llegar a la India y su finalidad principal era, oye, riquezas. Y por eso había un pacto fuerte con lo que serían los conquistadores, los colonizadores, con lo que era la corona española. Y entonces los dos trabajaban juntos. Y aparecieron noticias interesantes. La primera de ellas, la cual va a sorprender al mundo, es la de Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa en 1513 va a descubrir el Mar del Sur, también llamado el Mar de Balboa. ¿Y qué mar es este, profesor? Es el Océano Pacífico. Todo el mundo conocía el Océano Atlántico. Y es cierto que habían llegado a la zona de la India y ese mar, pero ellos no sabían que el mar que regaba la India y la China era la misma que había por el otro lado, ¿no? Recordemos que no tenían esa visión. Y es así como este rey, gracias a este rey, Vasco Núñez de Balboa, pues, se aventura desde Panamá, el centro, América Central, y va descendiendo, y oh sorpresa, descubre un mar, ¿sí? Le va a llamar el Mar del Sur. Y también le van a poner su propio nombre, el Mar de Balboa. Yo lo descubrí. Bueno, ¿él lo dio a conocer? Sí. Luego va a aparecer otro señor,
un año después, Francisco de Becerra, en la jornada del Mar del Sur. Fue el segundo español en entender, al tener noticias sobre la existencia del Perú en 1514, ¿sí? En aquel tiempo gobernaba un alcalde, se llama Pedro Arias, también conocido como Pedrarías. Él le da la autorización, en este caso a Francisco Becerra, para que vaya investigando. Pero Francisco Becerra pues muere en el camino, ¿no? Lo matan unos indígenas, ¿sí? Un flechazo le cae y entonces muere. Y ya no puede ir a un lugar que le habían comentado. A Francisco Becerra le habían comentado que existía un reino más abajo, al sur. Pero él murió en el intento de llegar a ese lugar. Luego hubo otro tercer hombre, muy importante, Pascual de Andagoya. Y él, quiero que recuerdes también su nombre, así como vas con Miguel Balboa, quiero que recuerdes el nombre de Pascual de Andagoya. ¿Y qué pasó con Pascual de Andagoya, profesor? En 1522, años más tarde, llega hasta la tierra del rey de Virú. Ya habrás escuchado a este rey de Virú, de cual proviene con el tiempo el nombre del Perú. ¿Qué es lo que había pasado? Pascual de Andagoya llega pues a esta zona y pregunta, oye, ¿y en dónde estamos? ¿Qué es esto, no? Dice, bueno, ese es el reino de Virú. Y entonces él va a escribir, va a anotar y decir, oye, sí, ¿no? Virú. Entonces va a enviar esta carta pasa a otro hombre y dice, ¿qué dice acá? Virú. Y esta carta la pasan a otro hombre y dice, oye, ¿esto qué? Y entonces así va pasando, pasando, y al final dice, oye, ¿cómo se llamaba ese lugar que encontró Pascual de Andagoya? Ah, Perú. Ah, Perú. Y se quedó con Perú. Es así como se queda el nombre de Perú. ¿Sí? Es una versión, por si acaso, de algunos cronistas. ¿Sí? Su versión. Es la versión más aceptada. Aquí entonces tenemos la capitulación de Burgos. Como les decía, el rey de España promulga esta ley para que todas las personas que solamente navegaban por el Océano Atlántico ahora sí puedan descender y empezar a conquistar, empezar a tomar lugares en nombre de España. Pero hubo un problema, todo mundo empezó a irse de un lugar a otro, creando malestar. Como creó malestar, ¿qué es lo que sucede? Entonces se crea la capitulación de Burgos para que, alto, alto, mejor vamos a separarlos, ¿ya? Y entonces separa. Esta zona la va a llamar Castilla de Oro y le va a poner como gobernante a Diego de Nicuesa, que sería en este caso Panamá, el lugar principal de todos los barcos que llegaban de España. Todas las expediciones salían de Panamá, pero también estaba el otro lado, la gobernación de Nueva Andalucía, que era en este caso supervisada por Alonso de Ojeda, la cual es Colombia y Venezuela. Entonces estaba Colombia y Venezuela, actualmente lógico, y estaba Panamá. Y ahí estaban los dos. Las expediciones salían de este lugar, de estos dos lugares. El más famoso es Panamá, acuérdate, Panamá. ¿Sí? Vemos ahí la imagen, miren. ¿Ven ese verdecito? Ya, ahí está Panamá. El gobierno ibérico, para asegurar las riquezas del Nuevo Mundo, constituyó las gobernaciones como primeros sistemas de gobierno. ¿Sí? Entonces ahí está, Castilla de Oro y la Nueva Andalucía. Los que con el tiempo estos desaparecerían, se convertirían en virreinatos. ¿Sí? Muy bien, y ahí entonces empezará la búsqueda del tesoro, ¿no? La búsqueda del dorado. Entonces hemos visto causas principales que van a surgir para que esto se dé. ¿Cuáles fueron las 4 causas principales las cuales se van a expandir o van a empezar a invadir? La primera tiene que ver con las noticias, ¿sí? Desde Panamá. En Panamá llegaron noticias, ¿no? Francisco Pizarro
Diego de Almagro habían ido a muchos lugares y en estos lugares de conquista, habido por haber, le comentaban, oye, al sur, sí, al sur de Panamá hay un gran imperio. Y lo llamaron El Dorado. Miren ahí la imagen, la ciudad llena de oro. Nunca lo han encontrado hasta el día de hoy. ¿Existirá? Otra de la cual les motivó a que estos españoles empezaran a ir de un lugar a otro, era que empezaron a hacerse socios. Hey, me hago socio contigo. Tú pones el dinero, yo pongo los soldados, el otro pone el siguiente, oye, ya, yo pongo la parte religiosa, oye, yo te doy los permisos. Y entonces todos empezaron a reunirse y empezaron a formar empresas privadas. ¿Por qué recalcar que eran privadas? Porque hay un grave problema. Recuerden que, recuerden que el rey de España había dado el visto bueno y la parte privada era de manera secreta, silenciosa, nadie lo sabía. Los socios de la conquista hicieron una empresa privada que no lo sabía el rey, sino hasta el tercer viaje. En el tercer viaje recién fueron a contarle al rey. Esa será parte de la siguiente clase, ¿ya? Número 3, el proyecto político estatal español por ensanchar. Recuerden que España quería ir en busca de Asia, del Oriente, y terminó descubriendo un nuevo lugar. Y entonces dijo, no, antes que los portugueses, que ya me han quitado a Brasil, empiecen, no, mejor. Entonces el Estado español empezó a enviar colonizadores, gente que colonizara América, vaya, y empezó a pagar, empezó a hacer préstamos, idas por haber, y entonces los españoles empezaban a venir, sí o sí, despidiéndose de sus familias, empezaban a llegar entonces a América. La intervención de la Iglesia Católica reclamaba la conversión urgente de las almas. La Iglesia Católica tuvo mucho que ver también, sí, porque recordemos que España estaba ligada pues con la Iglesia Católica. Entonces, no solamente aparecían tierras, también aparecían indígenas, indios, como ellos lo llamaban. Entonces a estas personas había que salvarlas, había que hablarles del Evangelio. Entonces la iglesia tuvo que ver en un acto muy importante. Miren ahí la imagen, tenían que bautizar. ¿Sí? Entonces, 4 grandes cosas que influenciaron para que se llegara al Tahuantinsuyo. Ya para terminar, miren ahí, qué diferencia, ¿no? Miren ahí las armas, mucha diferencia. El nuevo mundo traía eso, el nuevo mundo traía lo que era en este caso, ¿sí? Las nuevas armas, mientras que en la forma precaria existían esas armas, ¿no? Mientras uno iba con su flechita, el otro iba con su ballesta, ¿no? Mientras el otro iba con su honda, ¿sí? El otro iba con su arcabuz. Mucha gran diferencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, observen, ¿no? Hay una gran diferencia. Bueno, quizá por eso también nos ganaron. Profesor, no nos ha contestado la pregunta con respecto a ¿era invasión o conquista? Hay muchas versiones, es cierto, pero la versión más conocida o la más aceptada es con respecto a lo que es, a lo que sería en este caso, perdón, en lo que sería en este caso una invasión. Profesor, ¿por qué una invasión? A ver, ¿por qué una invasión, profesor? La invasión tiene que ver mucho con lo que es entrar a la fuerza, entrar injustamente, ¿no? Imagínate que hay un terreno ahí libre por tu barrio y tú dices, profesor, están entrando a invadir. Ya, muy bien, ¿no? Van a invadir en forma, puede ser pacífica o también injustamente, invaden un lugar de forma militar, ¿sí? Puede ser de manera temporal o por siempre. Recuerden que los españoles se quedaron
aproximadamente hasta 1823 y más, ¿no? Se dan saqueos, violencia, violaciones, incendios, capturas, torturas y humillaciones, ¿no? Por otro lado, la conquista es ganar con esfuerzo, es cierto, pero con habilidad, con sutileza y hasta con sacrificio la voluntad de una persona o una población. Entonces, para ti, ¿qué fue? ¿Invasión o conquista? ¿Mm? Si por un lado invasión es entrar, ¿sí? Con violencia, crear incendios, capturas, torturas, humillaciones, como hicieron los españoles, y por otro lado la conquista que es de manera más tranquila, ¿no? Oye, te quiero conquistar. Por mi parte yo creo que usaron los dos. Hubo un tiempo donde sí hubo una invasión y hubo otro tiempo donde sí hubo conquista. Creo que se dieron de manera propia, ¿no? Pero el autor indica pues que fue una invasión. Por eso el título de hoy es La invasión del Tahuantinsuyo. Listo, hemos llegado entonces a esta parte final. Dios me lo bendiga, cuídense mucho, espero que hayan aprendido un poco más el día de hoy, ¿sí? Muy bien. Luego, nos vemos en clase, ¿ya? Cuídense.